voy a compartir con ustedes el tema que nos toca. Solamente quiero que me dé su visto bueno de si están observando y también el sonido. Si se me escucha, por favor, porque a través de acá no lo puedo ver, pero ustedes podrían decirme si está claramente la imagen de la diapositiva y también mi voz. Por favor, puedan abrir sus micrófonos y los asistentes decirme si están viendo la imagen de la diapositiva y también se está escuchando mi relato. Correcto, profesor. Correcto, profesor. Gracias, gracias, gracias Sí. amigo, gracias. Entonces, eso es muy importante porque a veces en esta tecnología sucede que el recurso a veces falla. Entonces, de repente estoy exponiendo y como les he dicho, que se mantengan en silencio y no están escuchando nada. Muy bien. Se logra Entonces, ver, se ya, logra ver. muchísimas gracias. Entonces, el módulo 1, planificación pedagógica en el Currículo Nacional de Educación Básica. Mire, la planificación pedagógica. Yo me acuerdo, si volvemos en la línea del tiempo, el año 2015, 2014, 2016, me parece que el Ministerio de Educación, seguro que ustedes que tienen experiencia hayan señalado, antes que salga la cartilla de planificación que salió en 2017 para el 2018, del Ministerio de Educación, justamente cuando el Currículo Nacional de Educación se aprueba, ¿se acuerdan ustedes? Luego hubieron enriquecimientos, ¿no? El sostenimiento de algunos contenidos que no había quedado claro en el currículo. ¿Se acuerdan que el 2016-2017 se enriqueció inicial y primaria y el 2018 se enriqueció a nivel secundaria y ahí se masificó también? Porque antes estábamos con la 199, ¿se acuerdan ustedes? Donde en forma general, porque el currículo tenía algunas falencias, algo que todavía no estaba debidamente articulado. Pues allí el ministerio en su primera instancia decía que para ellos y para todo el Perú, planificar era algo así como prever, organizar y tomar una decisión. ¿Se acuerdan de eso? O sea, yo preveo las cosas, qué es lo que voy a hacer, está muy bien. Luego organizo todo ese conjunto de estrategias que yo voy a seguir y luego tomo una decisión, determino cuál es la más adecuada. Y eso es correcto. Eso es lo que ustedes han hecho, por ejemplo, para esta reunión. Es algo simple de la planificación. Cualquier persona que quiere ir a un determinado lugar, que quiere asistir a una reunión como esta o hacer cualquier evento, lo primero que hace es, y voy a prever qué es lo que llevo, qué es lo que necesito para esta reunión, mínimamente mi módulo de repente, mínimamente algunos apuntes también, y prepararme para la reunión, ya sea en mi celular, ya sea en mi laptop o también en mi PC, como lo están haciendo ustedes. Bueno, eso es una parte de la organización para planificar. Perdón, de la prevención, o sea, ¿qué debo tener antes de? Y luego decía el ministerio que eso hay que organizarlo, porque como son varias cosas, yo me organizo muy bien. Bueno, celular no, mejor mi laptop. Voy a tener mi cámara más abierta, más espacio, no voy a tener muy pequeño mi celular, entonces, o por múltiple, no está captando bien, no solamente puedo escuchar, no puedo participar bien. Excelente. Entonces, ya, miren, estoy organizándome con el ejemplo de lo que estoy diciendo a ustedes. Eso es planificación. Y finalmente, una vez que me organizo todo, tomo una decisión. Voy a asistir al evento, voy a estar presente a tal hora y listo. Así lo enfocaba el Ministerio de Educación en ese tiempo. Luego sale la cartilla, la famosa cartilla de planificación, que ustedes pueden entrar a Google, que es el buscador más grande del mundo. Entran a Google, ponen planificación, cartilla de planificación y le va a salir de inmediato la cartilla, ¿no? Ahora hay cartilla para inicial, primaria y secundaria. En ese tiempo salió, me acuerdo mucho, para secundaria y para primaria en general, ¿ya? Para primaria en general. Entonces, en esa cartilla, ellos señalaban al inicio, si ustedes se enfocan, al inicio decían que para el Ministerio de Educación ya no era eso de prever, organizar y tomar decisiones, ¿no? Ver cuál es la más adecuada. Decía que solamente se basa en dos palabras, que a veces puede ser muy gaseoso, que a veces puede ser muy etéreo, algo que no concreta, algo que no aterriza. Decía, para planificar yo debo, ¿no? A ver, en el cerebro debo ¿qué? Debo algo como soñar, ¿no? Algo, pensar así como soñar. Algo que yo debo tener, algo que yo digo, ¿cómo lo voy a hacer? Era algo así como soñar. Y luego eso, ese sueño, eso que yo estoy pensando, yo luego lo vuelvo y lo diseño.
Entonces, soñar y diseñar era el ejemplo que nos daban de planificación. Tiene razón, yo tengo un montón de cosas en mi cabeza, estoy soñando y luego digo, bueno, pero esto está acá, yo tengo que aterrizar, entonces inmediatamente yo lo diseño, ¿no? Es como el escritor o el que escribe libros, el novelista o el creador de una película, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Comienza a pensar y luego comienza a discernir ese pensamiento y luego lo va a llevar al papel, o sea, lo va a tener que escribir o en una máquina, qué sé yo, lo pasa a limpio, como dice, ¿no? Y luego esas ideas poco a poco se van haciendo. Algo así decía la cartilla, dice por ahí, ¿no? La cartilla. No está tan mal, pero es un poco, como digo, etéreo, gaseoso, pues. Pero planificación en sí es tener, ¿no?, el objetivo claro, la meta clara, dónde voy a ir, qué camino voy a tomar, qué técnica, instrumento voy a utilizar y luego cómo voy a evaluar. Recuerden que la planificación parte de una situación que está en mi institución educativa y que yo debo de inmediatamente tomarla en cuenta. Entonces, aquí está, he recogido toda esa información y miren ustedes, ¿qué entiendo o qué entendemos por planificar? Prevención, organización, reflexión y determinación. O sea, voy a prever, ¿sí?, qué es lo que voy a hacer. Voy a organizar todo ese conjunto de estrategias, o sea, los procedimientos, etcétera. Voy a reflexionar, un momento, ya lo tengo, ya lo tengo organizado, pero voy a ver dónde apunto, qué es lo que voy a hacer inmediato, y luego determino cómo voy a, ya en los planes curriculares, voy a hacer mis planes curriculares, o sea, mi PCA, o sea, programación curricular anual, que es de largo alcance, y de corto alcance, como dice el ministerio, las unidades didácticas ya pueden ser unidades de aprendizaje, ya pueden ser lo que hoy está muy en moda hacerlo, y está bien, sobre todo en inicial y primaria, proyectos de aprendizaje, y finalmente la sesión de aprendizaje, hoy denominada experiencia de aprendizaje. Lo que pasa con el ministerio, ustedes comprenderán, mis estimados participantes, y siempre recojo esta información, que el ministerio siempre tiende a, según ellos, entre comillas, a innovar, pero no es innovación. Innovación quiere decir incluir algo nuevo, algo novedoso, no hacer modificaciones de sentido de palabras, ¿no? Ya no se llama sesión de aprendizaje, hoy debe llamarse experiencia de aprendizaje. Bueno, ¿y qué hay qué hay de lo nuevo uno con lo otro? La sesión de aprendizaje eran experiencias que se vivían en el contexto real del estudiante, porque ese es el propósito de la competencia, ¿no creen ustedes? La competencia está clara, qué es lo que debo hacer, y tiene que ser con el contexto, con la realidad. Ya no puedo hacer, plantear sesiones de aprendizaje donde tengo que trabajar con un estudiante que es de la selva y estando hablando de ciencia y tecnología, hablando por ejemplo, de animales que son solamente costeros. Yo tengo que hablar pues de lo que existe en mi selva, ¿no? Tengo que hablar del loro, del papagayo, del guacamayo, tengo que hablar de los peces que hay allá, la doncella, está como dicen, otros peces, otros batracios, u otras especies de animales, mamíferos. Entonces yo tengo que abocarme a un tipo de árboles, pero yo no les voy a hablar de los árboles que hay en la costa, tengo que hablar de ellos, por eso es en el contexto. Por eso de experiencia de aprendizaje, acción de aprendizaje, solamente es darle mayor énfasis a que lo que se quiere es que los chicos experimenten en el campo, en su realidad, experiencias exitosas y de aprendizaje. Justamente este nombrecito sale de experiencias exitosas. Si se acuerdan ustedes, el ministerio ya venía trabajando con esa palabrita, experiencias exitosas. Bueno, término va, término viene, lo importante es que uno hace su planificación. Entonces, entonces, para determinar qué, y luego qué vamos a determinar, el propósito de aprendizaje. Uno de los aspectos más importantes que se tiene en la planificación es el propósito de aprendizaje. El propósito de aprendizaje nace en la programación anual. El propósito de aprendizaje está en la unidad didáctica, sea esta unidad de aprendizaje o también sea proyecto de aprendizaje. Y está, por supuesto, en la sesión de aprendizaje. Porque en el propósito es lo que yo quiero lograr, ¿no? De inmediato. Y ahí está la competencia, la capacidad, los enfoques transversales, está el recojo de evidencias, ¿correcto?
Algunos lo colocan inclusive el instrumento para evaluar la evidencia, la técnica y el instrumento en uno solo. Otros lo quieren apartar y después de la secuencia didáctica ponen criterios de evaluación. Igual es, porque no es una camisa de fuerza los modelos que nos dan el ministerio. En la cartilla nos dan un modelo, por ejemplo, de PCA, nos dan un modelo de unidad y nos dan un modelo de sesión. Usted no tiene por qué seguir a rajatabla. Lo importante es que los elementos mínimos, porque ahí, si ustedes ven la cartilla de planificación que da el ministerio, son mínimos. O sea, estos deben estar y ninguno de ellos no deben dejar de estar. ¿No? Que son 4, 5, 6, no más. Yo también estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué tanto en mis coínos? Algunos ponen hasta bibliografía en los planes curriculares. Yo no entiendo por qué, si no lo están sacando de un texto, salvo alguna información. Tenemos el currículo nacional, pongo referencia a bibliografía, currículo nacional. No tiene sentido, pues. No tiene que hacer aquello que realmente necesitamos. Todo ello, entonces, es importante porque tenemos que atender algo muy necesario para nosotros. Nosotros atendemos nuestra planificación a partir de los intereses, necesidades que tiene el estudiante, las características, esas necesidades, intereses que tienen, esas demandas que tiene el estudiante, estos 4 términos debe acuñarse. Yo atiendo mi planificación teniendo en cuenta primero la característica de mi estudiante, las necesidades que tiene mi estudiante, los intereses que demanda y las demandas propias que tiene mi estudiante. Estos 4 conceptos, estas 4 palabras muy importantes en planificación. Porque en base a eso yo voy a realizar la experiencia, si así lo llamo, de aprendizaje, de sesión de aprendizaje, cuando este documento, ustedes saben que es el que se hace todos los días. Ahora, en el contexto en que estamos, ahora sí ya me refiero al contexto, porque esto está en el contexto de no pandemia, en el contexto de pandemia no ha cambiado nada, sino que lo llevamos a una situación virtual. Por si acaso, que esto no nos vaya a marear. Ustedes, 2017, 2018, 2019, para atrás, todos hemos trabajado en situación presencial. Nadie, ningún gurú, hasta ese momento dijo, miren, ¿sabe qué? 2020, olvídense, ya no vamos a hacer este tipo de planificación. ¿Y quién les ha dicho que no? Yo puedo planificar con lo mismo, pero lo llevo a la situación remota. ¿Qué es lo que ha variado entre la presencial y el trabajo a distancia con trabajo remoto? ¿Saben qué es lo que ha variado? Es este instrumento. Es lo que tienen ustedes. Es que ahora manejamos laptop, manejamos PC, manejamos celular, que la mayoría lo hace. La televisión también está apoyando televisión y educación, está apoyando la radio, está apoyando el internet también, que es necesario, que eso en nuestras aulas muy poco lo hemos utilizado. A pesar que teníamos la televisión ahí, el colegio tenía sus videos, y no lo utilizaba. Las herramientas de muchos colegios, valgan verdad, colegas, lo hemos tenido. Y acá hay que hablar con la verdad. Hay colegios que no tienen nada, es cierto, pero tenían su radio. Pero no le hemos utilizado la radio. Algunos tienen sus equipos completos de computación. Tampoco lo hemos utilizado a diario. Una vez al mes, una vez por semana. Eso déjenlo para el aula de innovación. Pero hoy no. Hoy esta herramienta, o mejor dicho, toda la parte virtual, ha venido a quedarse en casa. O sea, esto ya se veía venir, ¿no? En la mayoría de países no los ha cogido en el aire, porque ellos ya manejaban, sino que ahora lo hacen prácticamente todos los días. Pero nosotros ya, si nosotros, por si acaso, colegas, si no reflexionamos, si pensamos que de repente ya la vacuna nos saca esto y de repente en agosto, septiembre, octubre volvemos a la presencialidad total, como señala el Ministerio de Educación, que ya lo están haciendo en ciertos lugares donde ha habido poca influencia del mal, del virus, entonces se están dando, ¿no? Presenciales. Claro, teniendo en cuenta los protocolos, pero no crean que no, ya voy a volver al 2019, ¿para qué yo ya aquí me olvido? No, 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 no. Por si acaso, el Ministerio de Educación ya lo puso en agenda, ya está en la norma, que el trabajo virtual va a venir, o sea, mejor dicho, se va a seguir llevando, pero de una forma de apoyo a la parte presencial. O sea, ya esto ya quedó en casa, ya está en casa el estudiante, ya está en el colegio. O sea, decir que esto aquí va a desaparecer, volvamos al 2019, es mentira. Esto ya se apropió de nosotros y qué bien, porque estas herramientas, se han dado cuenta, hemos sufrido muchos, ustedes seguro muchos han sufrido en 2020, para aquellos que han tenido problemas de TIC,
tecnología de información y comunicación, pero seguro que se han acopiado información, seguro que se han capacitado, estoy seguro que también han pedido apoyo a gente que conoce, y si conocían, pues se han vuelto más expertos, ¿no? Entonces yo les digo con toda seguridad que tenemos que reflexionar y tomar ese punto en cuenta. Bueno, a lo que voy. Todo este conjunto de necesidades, intereses y demandas que tenemos que atender al estudiante inmediatamente forma parte de nuestra planificación. Porque yo, ¿cómo voy a planificar si antes yo no conozco a mi estudiante? Entonces ahí vienen los 5 prerequisitos muy importantes que el enfoque por competencias debe tomar en cuenta. 5 aspectos muy importantes de la planificación. Y que eso también forma parte de la, como le digo, parte de la virtual, ¿no? Entonces, veamos, primer paso. Yo debo conocer mi contexto. Voy a hablar de pandemia. Cuando yo digo pandemia, es en la realidad ahorita, 2021, 2020 que ha sido. Cuando voy a hablar de no pandemia, es porque me refiero a la presencialidad. Esos son los términos que voy a manejar. ¿Listo? Entonces, estos 2 términos, cuando yo hable, ustedes lo van a situar rápidamente. En tiempos de pandemia, realidad actual, yo inmediatamente tengo que ver cuál es el contexto de mi estudiante. Y ustedes lo están haciendo porque están recogiendo información de la evaluación diagnóstica, o no lo han hecho. Estoy seguro que en el intermedio, cuando después deje de compartir, quisiera que eso lo apunten por ahí y retomemos. Un punto importante entonces es conocer el contexto. ¿Cuál es el contexto de mi estudiante en tiempo de pandemia? El contexto es su casa. Estoy hablando de aquellos que están realizando las clases virtuales, que son casi todo el 90 o 95% a nivel nacional. El contexto es su casa. O de repente no sé, de un familiar, pero es su casa, o de repente fuera de la casa. Ese es el contexto ahorita. Y su contexto de usted también es su domicilio. Miren ustedes el contexto. Ya no es la escuela. Entonces, ese es mi contexto actual. Ese es lo que yo debo abocarme y pensar qué es lo que tengo. ¿Cómo es que mi estudiante se encuentra rodeado? Si yo no tomo en cuenta ese contexto, entonces yo voy a desvirtuar mi planificación porque voy a estar pensando que sí tiene las herramientas, que él solamente yo voy a decirle, por ejemplo, que busque y se encadene inmediatamente a ese, aprendo en casa y que de ahí se informe y luego yo retroalimento, ¿verdad? Pero eso no es la verdad de las cosas. Yo debo pensar entonces que el contexto que está teniendo mi estudiante de repente y no tiene las herramientas como estas, como las que tengo yo, y solamente tiene un celular que a la justa le sirve y que este celular lo comparte con el hermanito, la hermanita o lo comparte también con su mamá o su papá. Esa es la realidad. Ese es conocer el contexto. Porque luego yo, para poder pedir evidencias, pedir que ellos luego si es que yo hago mi clase, yo tenga que pedir los trabajos y que ellos armen su portafolio digital, como yo también debo tener mi portafolio digital o mi carpeta digital, como se llame. Entonces yo debo pensar en el contexto. Primer contexto, en tiempo de pandemia, es cómo está mi estudiante en su realidad. Y la realidad es su casa, ¿no? Y cómo está, y con qué recurso tecnológico cuenta, y con qué recurso tecnológico cuento yo. ¿Sí? ¿Correcto? En tiempo de no pandemia, el contexto es el aula. El contexto es el colegio. ¿Qué tiene mi colegio? ¿Qué tiene mi colegio para yo, a través de esos recursos, yo decir cómo voy a hacer mi sesión de aprendizaje, cómo voy a elaborar, formular primero y elaborar mis planes curriculares, ¿no? Y eso yo siempre decía, por ejemplo, ¿cómo es que yo voy a planificar una sesión donde yo digo, van a conocer las plantas y les voy a exponer un video? Miren, aparte que eso es soso, no digerible en Pucallpa, porque ustedes saben que si yo voy a hablar de plantas, ¿para qué le voy a presentar un video? Si la realidad está ahí, bueno, vamos a suponer que se hace. Pero yo voy inmediatamente, pongo en mi sesión, presentaré el video y luego haré preguntas, ¿correcto? Eso para motivar, qué sé yo. Estoy haciendo el ejemplito, por favor. Luego, cuando yo armo mi sesión, llega el día y digo, bueno, profesor, señor director, me alcanza, por favor, quiero que me preste su multimedia, porque voy a exponer un video, he traído mi UCB. Y el director le queda mirando y le dice, pero, profesora, no tenemos multimedia. ¿Cómo que no tiene? Todo colegio debe tener, imagínense en ese momento. ¿Saben por qué hago este ejemplito?
Porque planificar es conocer el contexto. Yo debo conocer qué recursos materiales tiene mi institución, porque ahí yo voy a trabajar. ¿Cómo voy a organizar una sesión cuando no hay el multimedia? En esos momentos, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Voy a improvisar. ¿Se dan cuenta? El ejemplo está por ese lado. Conocer el contexto interno y conocer el contexto externo. Cuando digo conocer el contexto interno, quiere decir todo lo que hay, todo. Conocer a las personas, con quién voy a interactuar, con mis colegas, con todos los administrativos, con todos. Y en la parte de los talleres, ¿con qué talleres cuenta? ¿Tiene laboratorio el colegio? ¿No tiene laboratorio? ¿Y en el laboratorio qué instrumentos tiene? Porque yo puedo hacer una clase de ciencia y tecnología, por ejemplo, y voy a hacer óxidos, y digo ahí en la planificación que ellos van a experimentar formando el óxido de azufre, que es más sencillo. Llevan su azufre, vamos al laboratorio, vamos chicos. Todo el mundo trae su azufre y su barrita de azufre y vamos a hacerlo, ¿no? Y voy al laboratorio y realmente no hay mínimamente cómo hacer el trabajo ahí. O sea, no hay una plataforma, no es adecuado el lugar. ¿Y cómo voy a hacer? ¿No? Y no tengo ni siquiera el papel que identifica el pH, si es ácido o no es ácido, si es óxido o no es óxido, que me permite identificar si se oxidó o no se oxidó, porque a partir de ahí voy a hacer otros elementos. El ejemplo está por ahí. ¿Por qué? Porque solamente me enteré que hay laboratorio, entonces yo supuse que hay todo. Eso es conocer el contexto interno. Pero también debo conocer el contexto externo. ¿Qué demanda conocer el contexto? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué yo tengo que conocer el contexto externo si mi clase es en el aula? ¿Cómo que no va a tener que conocer? Por muchas cosas. Usted tiene que conocer si en su institución, imagínese, no tiene internet. Y usted ya no utiliza internet y dice, no, porque el colegio no tiene. Pero afuera, ¿sí? En la vuelta, a media cuadra del colegio, hay una cabina de internet. Pero no me dediqué a buscar ahí, ver si hay filtro o no hay filtro contra la pornografía, ver el costo, ver con los padres, ver con el director, pedir permiso, y justamente ahí se puede hacer clases de grupo en grupo. Imagínense. No utilice internet porque no hay. Pero allá afuera, es que usted no conoce el contexto externo, ¿no? O de repente hay por ahí, el parque está todo descuidado y yo quiero hacer clases para hablar de los valores que se tiene para poder cuidar los parques, por ejemplo. El cuidado de las plantas, qué sé yo, la limpieza, la organización que debe tener una comunidad. Yo puedo utilizar eso. ¿Y para qué voy a brindar un video? ¿Para qué voy a hablar de ellos nada más? O que traigan recortes de periódico. Cuando afuera está la riqueza. Yo puedo hacer mi clase ahí. ¿Por qué? Porque conozco el contexto, ¿sí?, externo de la institución educativa, que es el lugar donde están ubicados mis estudiantes. Entonces, primer requisito es conocer el contexto interno y externo. Segundo, ya conociendo el contexto, tengo que conocer a mi estudiante. Y es ahí donde se involucra lo que les digo. ¿Cómo es mi estudiante? ¿De dónde viene mi estudiante? Es como tener toda una fotografía de él, o tener, como decía en la mañana a los colegas de Pucallpa en el módulo 1 de psicología, es tener una ficha, es tener una carpeta, una hojita nada más basta. Eso puede estar en el portafolio del estudiante y puede estar también en mi carpeta, debe estar en mi carpeta de cada uno de los estudiantes, ¿no? Desde su nombre y apellidos, padres y madres, todo. Y ahí debe estar qué características tiene mi estudiante, ¿no? ¿Cuál es su situación? Situación económica. Los padres viven los dos, no viven los dos. Lo recoge la ficha de matrícula, miren, la nómina lo recoge. Pero eso se nos va por ahí. Ahí está. Si ustedes leen, dice padre vive, no vive. Padres estudian, tienen estudio de inicial, primario y secundario. Lo dice, pero a nosotros ni nos va ni nos viene. Solamente vemos el código modular, que generalmente es el DNI, y vemos su nombre y apellidos y listo, y no nos interesa, solamente de qué colegio viene y ya. Y eso es todo, tener una ficha del estudiante. ¿Sí? Así como nosotros tenemos una ficha en el hospital, nuestra historia, tener una historia del estudiante. Historia del estudiante. Y ahí lo tengo en mi carpeta. Todos mis estudiantes con su hojita. Ahí está, nombre, padre, mamá, así como tenemos para poder llamar o su teléfono, hoy más que nunca conocer. Inclusive yo recomendaba que hasta el tipo de sangre, qué tipo de sangre es si conoce.
En una emergencia, oye, Juanito se lastimó, inmediatamente quiere sangre. ¿Y qué tipo de sangre? No sé. Ah, no, no, espérate un momentito, tengo la carpeta del niño. Venga para acá, tiene sangre A positivo. Ah, qué bien, doctor, tiene A positivo. Eso hay que hacerlo. Ese es conocer la realidad de nuestro estudiante. Ese es conocer al estudiante. Cuáles son sus características, cuáles son sus demandas, qué intereses tiene y sobre todo, qué demanda, ¿no? ¿Qué demanda el estudiante? Demanda una buena educación, demanda un buen trato, viene de familia muy humilde, viene de padres separados, los hogares ahora son monoparentales, solamente la figura de uno puede ser papá o mamá, hace las veces de los dos, porque hay otros que están encargados de la abuelita o de la tía, porque se fueron, porque fallecieron. En esta pandemia se debe estar averiguando eso. ¿Cuántos niños han quedado huérfanos en tiempo de pandemia, amigos? Para planificar, qué interesante es conocer. Antes de la pandemia tenían a papá y mamá, ahora ya no los tienen, ya su familia ya prácticamente está encargado de ese niño. ¿Qué problemas está padeciendo? Entonces, por eso es importante conocer al estudiante, segundo punto. Entonces, sus características, sus demandas, sus intereses. Ya, eso es tenerlo ahí. Como ya tenemos el contexto, como ya conocemos al estudiante, ahora sí podemos hacer el tercer requisito o prerequisito, es qué voy a enseñar. Por supuesto que la pregunta cae por sí sola y la respuesta. Y la respuesta es competencias, capacidades y desempeños. Porque eso es lo que demanda el enfoque por competencias que está en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Porque eso es lo que estamos ustedes llevando, ¿no? Justamente su especialización es del currículo, en la práctica pedagógica. Entonces, ahí yo debo abocarme a las competencias, ahí debo revisar mi currículo nacional, mi programa y curricular de acuerdo a mi nivel, ¿no? De acuerdo al nivel que enseño, primaria, secundaria o inicial. Y ahí cojo mis estándares, hago el filtro y luego digo, ok, ahora me ubico en el grado y listo. Eso es el tercer requisito. ¿Qué voy a enseñar? Ahora. Cuarto. Cuarto requisito es cómo voy a enseñar. Ya sé que voy a enseñar competencias, pero ¿cómo? ¿Con qué voy a enseñar? Y está claro que la respuesta también cae de maduro. Voy a utilizar recursos, voy a utilizar medios y materiales, voy a utilizar metodología, voy a utilizar estrategias y técnicas, ya sea para el área de comunicación, matemáticas, ciencia y tecnología y las demás áreas. Todas de alguna manera necesitan tener estrategias y eso lo demanda el enfoque. ¿Sí? El enfoque, en los enfoques del área curricular están claramente definidos y ahí tenemos también cuál es el proceso, ¿no? Cuáles son los procesos que se sigue para hacer la comprensión de la lectura, etcétera. Y ustedes lo tienen, colegas. Las 10 áreas en secundaria, todas tienen el enfoque del área. Es importante porque en el desarrollo de la secuencia didáctica de mi sesión, ustedes se dan cuenta, primero viene el nombre de la sesión, ¿de acuerdo? Luego vienen los datos pequeñitos nada más, no tiene por qué poner tantos datos. Y luego viene el propósito de aprendizaje que le di, donde está la competencia, capacidad y desempeños, evidencias, cómo recojo, etcétera, ¿no? Y el enfoque transversal, qué tipo de enfoque transversal voy a utilizar. Y luego viene la secuencia didáctica como tercer elemento. Ahí en esa secuencia didáctica yo tengo inicio, tengo desarrollo, tengo cierre, ¿verdad? En el inicio, desarrollo y cierre yo tengo procesos pedagógicos. Eso lo vamos a ver en el segundo o tercer módulo. Y ahí inmediatamente hay procesos didácticos. Los procesos didácticos solamente son para la secuencia de desarrollo. No existen en la primera ni en la última, ni en el inicio ni en el cierre, están en el centro. Está todo donde está la administración justamente de los procesos de aprendizaje, ahí donde está todo, porque ahí es donde yo determino qué material van a utilizar, es ahí donde yo me aboco a que los estudiantes formen equipos, en tiempos de, no pandemia, que formen equipos, etcétera, ¿no? En tiempo de pandemia también yo puedo ver eso y cómo los estudiantes están recogiendo la información en mi retroalimentación o en el diálogo que yo hago con ellos, porque ustedes están retroalimentando, ¿no? Y les digo, es cierto, ojalá en el intermedio que tengamos de participación, en muchos colegios hoy en día ya no están tomando al AEC,
Ahorita el material ya está en internet, ¿eh? Pueden buscarlo. Así como el año pasado se ha tenido cada semana y ahora ya está colgado. El 5 se empieza, aprendo en casa. Y muchos colegios han tomado la determinación de hacer sus propias sesiones, por si acaso. Yo les aviso, les comunico. No es que yo les diga que lo hagan, pero se están haciendo, porque se han dado cuenta que hay mucha diferencia. Hay muchos chicos que no lo entienden, sobre todo idiomas. Hay mucho problema en secundaria. El idioma inglés como que es muy básico. Chicos de quinto no saben, no entienden ni siquiera el saludo en inglés, no saben contar en inglés. Entonces los profesores han tomado la determinación en muchas instituciones educativas, ojo, de repente en ustedes también, en que hagan sesiones, ¿no? Primero ya hicieron su evaluación diagnóstica, su planificación, su matriz, y a partir de hoy ya están ellos, a partir del lunes 5 van a trabajar, y AEC, o lo que yo le digo, aprendo en casa, solamente va a quedar como un referente, como por ahí que lo puedo tocar o no tocar. Ojo, dense cuenta de eso. Bueno, yo respeto mucho la decisión de ustedes, si continúan con el AEC, correcto, pero recuerden que en la retroalimentación ustedes tienen que ayudar muchas de las veces a comprender lo que lo han visto por televisión, lo han visto a través lo han escuchado a través de la radio, ¿no? O a través del WhatsApp que usted le envía los MP3, ¿no? Los MP3 en sonido, porque el otro ubica mucho espacio, ¿no? Miren, entonces esa es la cuarta. Entonces, el cuarto prerequisito, antes de olvidarme, era cómo voy a enseñar o con qué voy a enseñar, y ahí están las estrategias, las metodologías, todos los recursos, los medios y materiales, todo lo que estoy utilizando. En tiempo en tiempo de pandemia, ¿qué estoy utilizando? Mi celular, pues, este recurso del laptop, pues, ¿no? De mi parte, ¿no? Y el estudiante, ¿qué está utilizando, no? Y el quinto y último es cómo saber que están aprendiendo mis estudiantes, ¿no? Monitorear su aprendizaje. Cómo están llevando o cómo están aprendiendo. Y cae de maduro también la respuesta. Esa es la evaluación. Tengo que hacer una evaluación. ¿De qué tipo? De tipo evaluación formativa, en primer lugar. Pero lamentablemente digo, lo tengo que decir con todas sus letras, tengo que hacer también una evaluación sumativa. ¿Por qué? Porque el CIAQUIE me pide la nota o calificación, ¿no? Mientras que la evaluación formativa busca al estudiante cómo avanza en el proceso de forma recurrente, ¿no? Es decir, transversal. La otra me pide que necesariamente tengo que evacuar, tengo que informar de su calificación, ya sea en literal, de inicial primaria y secundaria, que en los últimos grados me parece que estamos con parte numeral todavía cuantitativa. Todo esto que le digo, colegas, es qué se entiende por planificación. Esperamos que haya quedado muy entendida esta parte. Nos hemos detenido ahí porque era importante hacer esta digresión entre lo que es pandemia y no pandemia, pero ustedes se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? Sino que el contexto ha cambiado. Planificar en síntesis, ¿qué cosa es? Es un proceso, sí, pues, porque es un conjunto de pasos, ¿no? Están relacionados, articulados. Si usted no cumple un paso, no puede avanzar, ¿no? Mediante el cual se prevé, organiza, reflexiona y determina, es lo que decía al inicio, cuál será el propósito del aprendizaje, que es necesariamente enseñar competencias, capacidades, que son los recursos de las competencias, los estándares, que es el filtro, ahí digo yo, si viene el estándar de tercer grado de primaria, que es para primer y segundo grado, yo tengo que medir cuál es para primero y cuál es para segundo. Yo hago el tamiz, ¿sí? El estándar es muy importante porque te mide, ¿sí? Este es el techo, este es el nivel que usted tiene que enseñar, hasta ahí tengo que llegar, y si usted logra el destacado, excelente. Pero lo mínimo que se quiere es lograr el estándar, ¿correcto? Es muy importante porque te dice inclusive cómo lo vas a evaluar, qué es lo que vas a pedir en la evaluación. Esto nada más. Chicos de primer grado de primaria, en matemática, por ejemplo, deben a manejar o resolver problemas, de problemas de cantidad, que es la primera competencia de matemática, de 0 a 20, por ejemplo, ¿no? Y eso lo tiene que hacer el estudiante. Entonces yo tengo que abocarme. Ahí me está diciendo a mí el estándar, ¿no? Hasta aquí llega, pero no quiere decir que te vas a sacar un 20, ¿no? Por supuesto que tú vas a superar, pero mínimamente te está diciendo que todos, si tienes 10 alumnos, todos los 10, si tienes 20, los 20, si tienes 30, los 30, todos los estudiantes deben hacer operaciones, o mejor dicho, resolver problemas de cantidad hasta 20. Ese es el estándar. Ese es el estándar. Hasta aquí tienes que hacerlo.
Por supuesto, tú puedes superar ese estándar y está muy bien, porque te lleva al próximo y te ayuda a ti y al estudiante para seguir avanzando, pero mínimamente tiene que ser eso, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir a ustedes, ¿no? ¿Debe ser reflexivo? Sí, la planificación debe ser reflexiva, te diga, si yo tengo este contexto donde yo conozco a mi estudiante y tiene algunas falencias de tipo económico y en tiempo de pandemia tiene problemas del recurso tecnológico porque el celular ya no lo tiene, etcétera, pocas horas le dan para que pueda hacer uso de esta herramienta, entonces yo debo reflexionar cómo voy a retroalimentar a mi estudiante, en qué momento, en el tiempo también. Porque ahorita, valgan verdades, sobre todo con las clases, a los niños en secundaria he visto que lo tienen desde la mañana hasta la tarde, porque todos los profesores entran, ¿no? Los profesores tienen que cumplir su horario, ¿correcto? Pero ellos no saben cómo el estudiante tiene que vérselas para recoger información y enviar la evidencia, ¿no? Que puede ser la foto, etcétera. El celular es de muy poca capacidad, no tienen iPhone, por supuesto, son pocos los que tienen, ni nosotros tenemos iPhone. El Android que tenemos simple a veces no ocupa rápido, hay que buscar información de cómo reducir para enviar fotos, ¿no? Hay que ver la estrategia, cómo envían la evidencia, el profesor tiene que preocuparse por aprender más, hay muchos tutoriales que el profesor tiene que recurrir, entonces planificar en síntesis es tomar reflexión sobre todo ello, ¿no? No es que todos van a aprender así como, no lo hacíamos en tiempo de no pandemia y en estos momentos de pandemia es mucho más difícil. Debe ser reflexiva y flexible y debe estar centrado en el propósito, por eso es muy importante el propósito. El propósito, queridos colegas participantes, es lo mismo que el objetivo. ¿Cómo quiero que aprenda mi estudiante? El propósito es qué quiero que aprenda mi estudiante. Entonces, por eso digo, yo voy a tomar esta competencia, esta capacidad, este desempeño. Por eso el desempeño yo lo adecuo a su realidad. Por ese desempeño yo lo enriquezco, así le llamo. El Ministerio de Educación le tiene otro nombre, ¿no? Tiene otro nombre para el desempeño. Yo le digo que lo enriquece, ¿no? Entonces, de alguna manera, y los desempeños ya vienen, yo tengo que enriquecerlo con mi realidad, con la realidad del estudiante, ¿no? Precisión se llama, ¿no? Dice que los desempeños tienen que ser precisados al contexto. Entonces, eso hace que la planificación debe ser de tipo reflexiva y flexible, ¿no? Y debe estar centrado en el propósito del cual se quiere que el estudiante aprenda. Pero aquí me lleva a una reflexión más, a una idea más. Miren, colegas, en cuanto a planificación, nosotros estamos, a ver, nos basamos en qué es lo que quiero yo para que aprenda mi estudiante, ¿no? Más o menos la planificación en general para el profesor es qué debo hacer para que aprenda mi estudiante, ¿verdad? ¿Qué debo utilizar? ¿Qué herramienta debo utilizar? Es lo que estamos viendo a lo largo de la exposición para que el estudiante aprenda, ¿no? Pero no nos hemos preguntado que existe otro tipo de planificación. Es la planificación inversa que el ministerio también lo trata, sino que como es una planificación un poco, no desconocida, sino un poco más, digamos, dificultosa, en el sentido que trabajamos al revés. Mientras tú planificas desde el propósito, el otro planifica desde el producto, o sea, desde el logro hacia atrás. ¿Se dan cuenta? Por eso se dice inversa, y esta sería la planificación normal, la directa. La planificación inversa, pero es mucho más rica, colegas, porque ¿saben de qué se preocupa la planificación inversa? Se preocupa de qué es lo que quiere mi estudiante para aprender. Miren eso, cópienlo. ¿Qué es lo que quiere mi estudiante para aprender? Pero nosotros la planificación que la realizamos, digamos, en forma directa, como la que están viendo, ¿qué necesito yo para que aprenda mi estudiante? ¿Se dan cuenta? Entonces debe ser al revés. El ministerio, pero no lo ha intensificado, no lo ha masificado, es más, no capacita, por eso yo los felicito a ustedes, ¿no? Que siempre están preocupados por aprender un poco más, por de alguna manera tener el alcance y los conocimientos para poder luego hacer el efecto multiplicador en sus estudiantes, para ser mejores profesionales, etcétera, ¿no? El ministerio no se preocupa de eso. Ellos normalmente dicen, sí, la planificación inversa, lea a tal persona, ¿no?
No se trata de leer a tal persona, yo lo puedo leer, pero no lo puedo comprender y entender, porque eso se tiene que socializar. El experto tiene que socializar por qué empieza en el producto y qué es lo que debo determinar, cómo hago mi motivación frente a ello. Yo tengo que decir, bueno, mira, acá ves el agua, ¿correcto? ¿Tú sabes el agua cómo se formó? ¿Ah? Porque el agua es el producto. Yo quiero llegar a la formación del agua, pero que conozca cuáles son los componentes del agua, el hidrógeno, el oxígeno. Pero yo parto del producto, porque es planificación inversa. Entonces el estudiante le dice, ¿cómo crees que se logró el agua? A ver, ¿qué elementos crees que habrá aquí? ¿Se dan cuenta? Es mucho más dificultosa, ¿verdad? Pero es rica, porque aprende, porque empieza desde lo que el estudiante quiere aprender, ¿no? Y que yo debo abocarme recién para enseñar. ¿Qué es lo que debería hacer? Nosotros, ¿qué es lo que necesito para, no? En planificación empezó el 1 de marzo. ¿Qué necesito para enseñar? Debemos empezar. ¿Qué es lo que necesita mi estudiante para aprender? ¿Verdad? Ahí queda esa reflexión que seguro algún participante lo va a hacer más adelante. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, veamos el siguiente video, por favor. Que lo sustentan. Antes de empezar el módulo, usaremos una analogía que nos ayudará a entender la estrecha relación entre la planificación y la evaluación. Imagínese que tiene la oportunidad de viajar y que puede escoger a dónde ir. Obviamente, antes de pensar en cómo llegar y qué hacer, tiene que saber a dónde irá. De lo contrario, no es posible planificar significativamente. Es igual en educación. Tenemos que conocer cuál es nuestra meta de aprendizaje para poder planificar significativamente lo que haremos para llegar a ella y saber si estamos haciendo lo correcto para lograrlo. Del a dónde vamos depende toda la planificación. En el Currículo Nacional de la Educación Básica, saber a dónde vamos es tener como meta el perfil de egreso. Su viaje puede ser en avión o en autobús. Depende del punto de partida. Igualmente, en educación, una vez que tenemos las metas, necesitamos saber cuál es el punto de partida. Es decir, qué saberes tienen nuestros estudiantes. Es importante conocer lo que ellos saben. Si lo relacionamos con un viaje a Machu Picchu, saber cómo haré la planificación de mi viaje depende de lo que ya sé sobre la ciudad sagrada inca, mis expectativas y la experiencia de otros viajes realizados. Con esta información, puedo hacer un plan de viaje. Este incluirá cómo llegar, qué hacer, qué llevar, dónde hospedarme, entre otros aspectos. Al estudiar esto, seguramente cambiaré algunas ideas preconcebidas que tenía. Es posible que haya comenzado con algunas ideas erróneas, las cuales evaluaré con mis nuevos conocimientos para descartarlas o no. Es igual en nuestra práctica educativa. Tenemos las competencias y el perfil de egreso como metas. Entonces, empezamos con los saberes de los que ya cuentan nuestros estudiantes para desarrollar sus competencias. Durante el viaje, iremos afinando nuestro plan, dado que algunas cosas funcionarán mejor que otras. Es igual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes y nosotros, los docentes, también debemos hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo avanzando? Las planificaciones más efectivas se crean a partir de estas preguntas. Hay, evidentemente, diferentes formas de expresarlas, así como hay diferencias en las definiciones de evaluación formativa. En las lecturas de este módulo, podrás leer a Sadler y a Wiggins y McTighe, quienes profundizan en estas preguntas. Revisemos la cartilla de planificación. Verán que en ella se presenta el siguiente proceso. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? En este módulo podrás comprender estos procesos a partir de las lecturas realizadas. Este proceso se hace presente en los diversos tipos de planificación.
que pueden ser cortos, de unas semanas. Por ejemplo, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. O largas, de un año. Por ejemplo, planificación anual. En otras palabras, precisamos saber a dónde queremos que lleguen nuestros estudiantes al final del año, al final de una unidad didáctica o al final de una tarea, actividad, sesión o sesiones de aprendizaje. Los aprendizajes que queremos lograr son lo primero que debemos tener presente. Es decir, lo que esperamos que nuestros estudiantes conozcan o aprendan. Estos son los propósitos de aprendizaje. A continuación, lo que nos preguntamos es, ¿cómo voy a saber que he logrado el resultado que busco? Si aplicamos esto al ejemplo del viaje, la pregunta sería, ¿cómo sabré que esa fue la mejor forma de hacer el viaje? Lo que en educación se convierte en, ¿cómo podemos los docentes evidenciar que los estudiantes lograron los resultados deseados? ¿Qué evidencia se considerará aceptable para comprobar el logro? Podríamos decirlo, como en esta cita del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Empezar con el fin en mente significa comenzar con un claro entendimiento de tu destino. Significa saber hacia dónde vas y así comprender mejor dónde estás ahora. Y de esta forma, seguir los pasos que siempre te lleven en la dirección correcta. Comenzar con un claro entendimiento, como señala Covey, significa pensar primero ¿a dónde vamos? El concepto de planificación en reversa tiene como sus principales exponentes a Grant Wiggins y Jay McTighe. Ellos son los autores que proponen la planificación en reversa o diseño invertido, que se caracteriza por poner la finalidad educativa de un determinado propósito de aprendizaje como guía, para luego definir cómo se observará ese aprendizaje y después diseñar las actividades que se requieren para desarrollarlo. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Primera fase. Identificar los resultados deseados. ¿Qué deberían saber, comprender y ser capaces de hacer los estudiantes? Segunda fase. Determinar evidencias aceptables. ¿Cómo sabremos si los estudiantes han alcanzado los resultados deseados? ¿Qué aceptaremos como evidencia del aprendizaje del estudiante? Tercera fase. Diseñar las actividades que se requieren para desarrollar los aprendizajes propuestos. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Muy bien, queridos colegas. Voy a dejar de compartir, como les he hecho, para intervención de los participantes que están en el aula. Así, me gustaría su participación referente a lo que ya se ha expuesto por mi persona hasta este momento o con respecto también al video que se ha mostrado. Así es que necesitamos participaciones. Pueden abrir su audio. Alfonso Loreto, Alfonso Loreto puede acercar su audio y decirnos, o de repente tener alguna, a ver qué le digo, alguna experiencia que ha tenido en estos días de haber empezado el inicio de las clases, o de repente algún aporte. Adelante, Alfonso. ¿Es Alfonso el que está justamente al alcance del micro o tiene problemas? Alfonso, lo escuchamos. Sí, buenas. Adelante. Buenas adelante. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En realidad es importantísimo realmente conocer qué es lo que vamos a enseñar, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Y esto abarca indudablemente conocer a nuestros alumnos y todos los aspectos que lo involucran y que lo rodean. Porque si no conocemos a nuestros alumnos, si no sabemos en qué condiciones están, cuáles son las condiciones en las que se encuentran, entonces va a ser bien difícil realmente
lograr nuestros propósitos y lograr nuestros objetivos al final del aprendizaje. En realidad, también va como con conocer nuestra institución educativa, ¿no? A veces nos sentamos a planificar sin haber explorado el lugar donde estamos, ¿no? Porque nos mandan a planificar y nos sentamos en la computadora y empezamos a pensar, cuando la realidad es que debemos explorar nuestro lugar, ¿no? Si es posible entrar a la biblioteca, con qué libros contamos, entrar a los laboratorios, con qué recursos contamos, qué materiales tenemos, entrar a los talleres, ¿no? A los talleres de teatro, a los talleres de pintura, a los talleres de artesanía, a los talleres de costura, de electricidad y todo eso. Y finalmente considero que si habría algunos recursos que no tenemos y se puede conseguir, habría también que planificar eso, ¿no? Habría que planificar con qué, con los padres de familia, con la institución o con los mismos alumnos, no sé, o sea, porque en realidad, porque si no contamos con recursos y consideramos que un recurso es importante y no lo tenemos, no nos vamos a cruzar de brazos, no tenemos, pues no planifico esto, ¿no? Definitivamente que no. Entonces también va por ahí, considero, ¿no? Va por ahí también la planificación. Muy bien, porque realmente involucra no solamente tener cosas, sino también gestionar cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro aprendizaje. Bien, Alfonso, bien tu participación, y yo creo que eso es importante, porque partimos de la premisa, en el video, por ejemplo, dice a dónde vamos a llegar, ¿no? Y debo pensar, si yo voy a viajar, ustedes están en Pucallpa, ¿no? O en Iquitos, voy a viajar a Trujillo, esa es la meta, voy a llegar a Trujillo, o sea, ¿qué aprendizajes voy a lograr? Y luego dices, pero ¿dónde me encuentro ahora? ¿Qué es lo que tengo ahora? ¿Con qué cuento ahora para poder viajar? O sea, lo del video es bien explicadito nada más. Como decían en mi tierra, hablando la franqueza por delante, nada de tanto término tecnolecto que yo puedo comenzar a hablarles aquí, y ustedes me quedan, oye, ¿este pata qué se cree? Porque es doctor, sabe mucho. No, acá hay que darle en el verdadero significado lo que... ¿Cómo estoy ahora, no? Porque yo quiero llegar a Trujillo, pero ahorita ¿qué tengo? Por ejemplo, cuento con dinero, puedo salir, o estoy en pandemia, no puedo salir, ¿cuándo puedo salir? ¿No? Y finalmente es, ¿qué es lo que voy a encontrar allá, no? ¿Qué es lo que voy a lograr? Entonces, la evidencia de mi viaje va a ser el regreso, etcétera, voy a sacar mi pasaje, etcétera. Entonces, todo ello es igualito también en la planificación. Y lo que dice Alfonso, hay que conocer todo ello, pues. Si yo no conozco mi contexto, mi realidad, dice, no, pero yo trabajo años, y usted sabe lo que hay en el taller de música, en el taller de carpintería, si es un colegio que ha sido técnico en su momento, ahora ya estamos a una sola variedad o variante. ¿Qué es lo que tiene mi colegio? Y como decía Alfonso, y si no tiene, ¿de qué puedo yo agenciarme o copiarme, prestar a mis amigos de mi casa, traer? No tiene multimedia, yo tengo multimedia, lo llevo mi multimedia. Ingreso yo permiso para entrar en multimedia porque quiero exponer esto a los chicos. Yo puedo acopiarme de recursos para apoyar a mi estudiante, pero hay ciertos colegas, con el debido respeto, no digo que sean ustedes, dicen, no, pero ¿por qué usted no utilizó? No, es que el colegio no tiene, pues. Y si el colegio no me da, yo no hago mi clase. ¿Se imaginan eso? O sea, que porque no hay un recurso, yo me voy a limitar a lo que tiene el colegio. O sea, si el colegio prácticamente no tiene nada, las escuelitas pequeñas, entonces, ¿qué van a enseñar? Porque no hay, en algunos lugares no hay ni textos, y no hay recursos pequeños, no hay ni una radio para que puedan apoyar inclusive que bailen danza. Imagina, me pondría a cantar, pues, yo podría llevar mi radio. Yo puedo hacer maravillas. O sea, la cuestión es querer empoderarse para poder hacer las cosas, ser prospectivo, ser propositivo, no esperar que todo me caiga del cielo, pues. Y por eso es conocer, ¿no? Pero si yo sé que hay en el colegio, utilizarlo. Miren, hay muchos recursos tecnológicos, y ustedes seguro, hay colegios, pues en Pucallpa, colegios grandes, digamos grandes, es una palabra no adecuada, hay colegios nacionales que tienen gran cantidad de alumnos, gran cantidad de aulas, etcétera. Pero ¿conoce usted toda su realidad? ¿Conoce cada rincón de lo que tiene el colegio? O de repente no lo conoce, y es por eso que usted no lo utiliza. Los recursos son muy importantes, y como le digo, si no tuviera, es una escuela muy pequeñita, necesita mucho, hacer actividades,
Usted tiene que ser propositivo. Usted tiene que ser una persona que apoye, ¿no? Mire, ¿sabe qué, colegas? Vamos organizando, vamos comprando un pequeño televisor, lo necesitamos, un multimedia, vamos colaborando, vamos haciendo actividades. Eso también demanda porque conoce el contexto. Si usted conoce, no hay amigos, es que necesitamos, ¿qué hacemos? Vamos a comprar aunque sea láminas, pues ya que nos ayuden en algo. O vamos a elaborar nuestro propio material, porque están diciendo que las láminas, por si acaso, no es un recurso que te califique en una evaluación de evaluación docente, te llevas una lámina y que lo has comprado te descalifica totalmente. Vamos elaborando láminas, pues, ¿no? Vamos elaborando con los chicos, dibujemos láminas para tener nuestros propios recursos para exposiciones, ¿no? Eso es lo que se debe hacer, colegas. Muy bien, si no hay otra participación, continuamos. ¿Hay algo aparte de Alfonso? En la sala, ve, queridos amigos, alguien que quiera aportar más sobre lo que se ha expuesto, sobre el video y para continuar, ¿sí? A ver, por ahí, ¿hay alguien más? ¿Qué dicen? Entonces voy a continuar con la exposición. Muy bien. Vamos avanzando entonces. Si es que no notaran o no escucharan mi voz por cualquier cosa, por favor me comunican. No quisiera que se quede abandonado esto, ¿sí? Por favor. Vamos a ver. Muy bien. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Qué es necesario para planificar por competencias? Porque ustedes saben que estamos en el enfoque por competencias, sustentado sobre la base de la corriente constructivista, ¿no? Por si acaso, el enfoque es algo que determina que eso es lo que se va a hacer. O sea, lo han hecho tan digamos, específico esto. No quiero que cojas modelos, quiero que escojas este enfoque es por competencia, no otro. Céntrate aquí. Eso es, enfócate aquí. Por eso el enfoque es por competencia y es trabajando con competencia lo que vamos a hacer. Olvídense del resto, pero debe quedar claro que está sustentado como base a la corriente constructivista, donde el estudiante es el líder, es el actor de su propio aprendizaje, pero ese aprendizaje lo construye con usted como apoyo. Aquí el trabajo de los actores principales son dos, no es uno. El actor principal estudiante es el que aprende, pero si no hay el actor que es el de la enseñanza, que es el profesor, el estudiante no lo va a aprender nunca, ¿no? No somos facilitadores del conocimiento. Tenga usted este material, estudie esto y ya está, y exponga. Eso lo haremos en las universidades, en las maestrías, en los doctorados, en el pregrado, ¿no? Te dan para que tú expones, porque ya eres un profesional, puedes ser semiprofesional, etcétera, ¿no? Aquí no, aquí hay que ir desde lo básico, ¿no? Que esto es lo que quiero para que puedas enfocarte en lo que queremos hacer, ¿no? Y ese enfoque por competencias hace uso de los recursos y luego se transforman en desempeños que son ya precisados, como dice el ministerio, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para planificar por competencias? Primero, comprender, como decía al inicio del video, la relación entre competencias, enfoques transversales y el perfil de egreso. El Currículo Nacional de Educación Básica está centrado en tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es el perfil de egreso, ¿no? El perfil de egreso, que son 11 perfiles, y están apuntando a las áreas curriculares. Ustedes saben que las áreas curriculares, ¿no? En secundaria son 10, más la tutoría, en primaria son 7, y en inicial son 4. Pues bien, y si quiere usted agregar algún proyecto, que lo haga la video, pero que está fuera del alcance del sistema del SIAGIR, no. Son 10 áreas bien clavadas. Y el perfil de egreso es se introduce en cada una de las áreas. O sea, en simples palabras, el perfil de egreso es lo que el estudiante desde que ingresa va a lograr a lo largo de todos los años, que son 14 años aproximadamente, sin contar de 0 a 2 años, que es cuna, ¿correcto? Estoy hablando de 3, 4, 5 años, 3 años van ahí, más 6 años de primaria, más 5 años de secundaria, son 14 años. Esos 14 años, a lo largo de todo ello, va a terminar formándose en el quinto de secundaria con los 11 perfiles. Estos 11 perfiles están claramente determinados, definidos en cada una de las áreas.
¿no? Necesita comunicarse, necesita realizar matemáticas, necesita convivir con las personas, necesita la religión, etcétera, etcétera, necesita ser artista, el arte, el ambiente. Todo eso, el perfil del egreso, que son 11, están apuntando a las áreas curriculares. Y es lo que va a permitir que el estudiante, desde que ingresa, como le digo, desde el inicial hasta la secundaria, termine. ¿Qué te permite este perfil de egreso? Tener las suficientes competencias ya y habilidades que estás listo para encaminarte a la carrera superior. Lamentablemente, y eso en la mañana, lo vimos con el grupo de psicología en la mañana, que también son de Pucallpa, y decían algo así, profesor, pero la universidad no se articula a la educación básica, es cierto, pues. O sea, llegamos hasta el 7º nivel, ¿no? Que es lo que se debe lograr al 5º de secundaria. Luego hay un 8º nivel, vean los estándares, el 8º nivel es el logro destacado, pero ahí quedamos, ¿no? Ahí hay como un umbral, ahí debe quedarse un marco que te permita luego articular con la carrera superior, con los estudios superiores. Yo le decía en la mañana, tanto pero algunos institutos pedagógicos, no sé cómo está ya en Pucallpa, los institutos pedagógicos sí están trabajando con el enfoque por competencias, ellos manejan todo esto, pero la universidad no, la universidad está alejada de la realidad y ahí yo lo que digo, existe esa dificultad para el estudiante, necesariamente tiene que intervenir un intermediario para redundar la palabra, que es la academia, y si no, no logra. No estoy hablando de las públicas, ¿no? Porque en las privadas hay mucho más flexibilidad para el ingreso, pero las públicas, sobre todo en carreras digamos, en la cual hay mayor profesionalismo en cuanto al campo, al desarrollo, por ejemplo, la medicina, el derecho, etcétera, ingenierías, ¿no? No quiere decir que las otras no nos valgan, sino que la realidad es esta, están enfocadas más ahí en cuanto al valor, digamos así, ¿no? De los sueldos, donde los estudiantes van a esas carreras. Pero necesariamente tienen que pasar por estos señores de la academia. ¿Por qué se rompe ese vínculo? Yo soy de la idea de que, por ejemplo, ¿por qué no se hace un filtro, un tamiz, como lo hacen en Japón y otros países del mundo adelantados, donde todos pasan como un embudo y luego se van señalando, ¿no? Esto va a esta carrera, claro, con unas pruebas, etcétera, que se le hace a esta carrera. Algunos no están para la universidad, están para un instituto tecnológico, un instituto pedagógico, otras instancias de mando medio. Pero ya estás ubicado ahí. Acá no, acá el estudiante en examen bruto, todos quieren la universidad, pero valgan verdades, no todos van a ingresar a la universidad. No todos los estudiantes están listos para enrolarse en la universidad. Hay algunos que están mucho más, y ojo, si se trata de sueldos, un técnico, un soldador, por ejemplo, en los oleoductos, te gana 3.500 soles, ¿no? Se va a trabajar que maquinaria pesada, se va a una mina y gana 2.500 a 3.000 soles mínimo, y gana tanto como tu sueldo más de profesional. No estamos midiendo, sino que el enfoque está dado en cómo articulamos con la universidad. La universidad debería crear de repente una evaluación previa, una preparatoria, como se dice en Estados Unidos y en Europa, una preparatoria para luego ver aquellos e ir situándolos a cada uno, ¿no? Y señalándolos a dónde van. Eso no es discriminación, eso es meritocracia, de alguna manera. Este estudiante rinde para acá, este estudiante para acá, este para la universidad tal. Así es en Estados Unidos y otros países del mundo, adelantados. No por nada se le dice que están adelantados. Acá decimos, no, es que ¿por qué las copias de allá? Y no, pues la verdad es eso, ¿no? A ver, tú como padre, a ver, pues, digamos con toda sinceridad que tenga la oportunidad de estudiar en el extranjero, usted lo va a enviar al extranjero si tiene la oportunidad, si le dan una beca, ¿verdad? Entonces, hablemos con propiedad, hablemos con lo que es la realidad. Entonces, eso debería hacerse, entonces la universidad ya no sería tratada como las academias como algo mercantilista, ¿no? Donde todo es plata, donde el padre que no tiene ahí se queda truncado, se quedó con su secundaria, lo mucho que consigue es un brevete, porque para quinto secundaria pueden darte un brevete y luego a taxiar. Y ahí tenemos a nuestros taxistas muy bien educaditos, pero no estoy discriminando por si acaso, deberían seguir esos estudios esos chicos que pueden, ¿no? Hay muchos que quedan truncados por la cuestión económica. La universidad no se articula.
¿Por qué no hace una evaluación muy fuerte, por supuesto, con los enfoques por competencia? Porque este chico viene quinta secundaria, viene 14 años de su vida estudiando y está perfilado ya, su perfil de egreso está claramente señalado en esos 11 perfiles. Entonces yo agarro y tomo una prueba como universidad y veo si estos estudiantes son capaces y ahí hay una previa selección, y luego los encamino a las facultades o carreras que quieran. Ya los enfoco ya, pero no tienen que pasar por ningún motivo, por una academia que tengan que hacer un gasto de más, que es para el padre de familia ahorita muy oneroso por la situación que estamos viviendo. Lo otro es que la universidad, si no lo quiere llamar una evaluación, pues que le ponga un nombre. Algunas universidades en particulares le han llamado, no sé si ustedes han escuchado, en Pucallpa debe haber esas universidades particulares que le llaman el ciclo cero, ¿no? El ciclo cero. Un ciclo cero pues de preparación, porque nuestros estudiantes también por favor, Lita, me parecería que terminamos y ahí usted interviene. Sí, hemos dado yo sé que usted ha levantado su manito, ¿sí? Por favor, esperemos un poquito, terminamos y ahí vienen todas las preguntas. Anote usted en el chat o me escribe, o abre el micro cuando leo. Yo quiero redondear la idea. Entonces, para mí conocer es mi propia versión, es lo que yo podría, a través de la experiencia, es que podría haber eso, ¿no? De que se tome una evaluación con todos los perfiles, porque se supone que al quinto secundaria los chicos han salido con estos 11 perfiles debidamente estandarizados y que están listos para ingresar a la carrera superior. Y los tomo y luego ya los voy ubicando, ¿no? De acuerdo, por supuesto, a lo que yo desee, no lo que a mí se me ocurra, sino que acá tienes una variedad de carreras y facultades, ahora sí, a ver, ubícate porque tú rindes para estas especialidades, para esta facultad. Ese es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que, y las academias se tendrían que terminar, y ahí sí habría una verdadera revolución en educación que iría desde inicial hasta la superior, y no tener que pasar por este filtro, por estos señores de la academia, ¿no? Muy bien. Y luego dice, comprender cómo progresa la competencia y el estándar, por supuesto. Tanto el perfil del egreso está en el video, y tanto las competencias son las palabras clave que se le llaman, ¿no? Las palabras clave son competencia, capacidad, estándares y desempeños. Ustedes lo han visto en el Currículo Nacional de Educación Básica, en la parte introductoria, en el índice inclusive. Y entonces tenemos perfil de egreso, tenemos las palabras clave, luego viene el desarrollo de todos los programas y termina con la tutoría y evaluación. Esos son los 5 o 4 puntos importantes que tiene el Currículo Nacional de Educación Básica. Bueno, es importante también la orientación educativa, como dice acá. Es prácticamente lo que yo le estoy señalando, es lo que contiene el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la relación entre planificar y evaluar? El Ministerio de Educación, el año 2017, si mal no me equivoco, como le dije al inicio, sacó la cartilla de planificación, que también ha mencionado el video, ¿no? Ahí es algo como que la planificación y evaluación se tienen que dar dos procesos iguales. O sea, yo debo planificar y ver cómo se va a dar la evaluación. O sea, cómo voy a recoger las evidencias, y eso es evaluación. Y eso también lo dice el video, ¿no? Yo planifico a dónde llegar, pero a la vez yo me evalúo luego cómo he llegado, ¿no? Cómo he llegado ahí, cómo llegué a Trujillo, cómo llegué a Machu Picchu, de acuerdo al video, y cómo he llegado a este grado, etcétera, ¿no? Entonces, hay una relación en directa, digamos así, y están estrechamente relacionados de manera interna, intrínseca, como dice el concepto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, tanto planificación y evaluación, digamos que son dos palabras, dos procesos de un mismo cordón umbilical, los dos a la vez, ¿no? Esto se puede apreciar, por ejemplo, cuando estudiantes, docentes se involucran en investigación de avance, dificultad y el proceso. Esto es monitoreo, por si acaso, de enseñanza-aprendizaje para retroalimentar. Ustedes, por ejemplo, en proceso de pandemia, están retroalimentando. Ustedes entonces están haciendo el monitoreo recurrente. A lo largo del día o de los días, ustedes termina, si es aprendo en casa, termina y ustedes están inmediatamente retroalimentando, ¿no? Monitoreando es ver cómo el estudiante está desarrollándose a lo largo, a la vez están retroalimentando con aquello que
el estudiante no lo entendió bien, quiere comprenderlo mejor, etcétera, ¿no? Yo le llamo a la retroalimentación como algo, le devuelvo algo que él no lo aprovechó en su momento. Devolver, eso es retroalimentar. Devolver algo que quedó en el vacío, ¿no? Algo que quedó en la nube. Muy bien, ahí tienen ustedes. ¿Y cuál es el objetivo? Alcanzar los propósitos planteados. Los objetivos, los propósitos planteados son los que están al inicio. Propósito de la programación curricular anual, propósito de la unidad didáctica, y en nuestra sesión o experiencia de aprendizaje, que así lo quieren denominar ahora, están los propósitos de la sesión de aprendizaje, ¿no? Esos propósitos es lo que queremos lograr, donde está el cuadrito, ¿se acuerdan? Competencia, capacidad, desempeño, evidencia. Algunos lo colocan también en el enfoque transversal, y algunos inclusive en el mismo cuadro también colocan los instrumentos y las técnicas e instrumentos para evaluar la evidencia, porque esa evidencia es de dos tipos, tangible e intangible. Esa evidencia la tengo que evaluar, porque yo, los chicos, les pido evidencia y los tengo que evaluar, ¿no? Eso ustedes lo conocen, ¿no? Porque ustedes recogen evidencia diariamente y luego lo tienen que evaluar. Por eso la planificación y evaluación van de la mano. Son procesos intrínsecos, internos. ¿Qué debo considerar al momento de planificar? Los propósitos. Eso es correcto. Ahí están las competencias, ya les dije, los desempeños, los enfoques transversales. ¿Qué son los enfoques transversales? Ustedes lo van a conocer en el módulo 2, pero son todos aquellos intereses y características que tienen los estudiantes, lo que los estudiantes tienen en relación con los propósitos de aprendizaje. Los enfoques transversales se refieren a las actitudes, los valores, ¿no?, que tienen cada uno de ellos. Si usted ve los 7 enfoques, a excepción del quinto, sexto, que es identidad de género, que está en discusión con el Tribunal Constitucional, ya el ministerio ya ha ganado uno de ellos, pero sigue todavía, no se ha pronunciado totalmente. Hay un problema con identidad de género, mejor dejarlo ahí, entrar ahí es un debate muy, muy arduo. El enfoque transversal lo que busca es realizar las actitudes y donde están los valores internamente relacionados en enfoque. Por eso en el enfoque, por ejemplo, en enfoque de derechos, hay valores, ahí están claramente determinados, el respeto, ¿no?, el cumplimiento de las tareas, ¿no? El enfoque inclusivo, igual, la no discriminación. El enfoque intercultural, todo aquello que tiene que ver con el derecho, la justicia que tengo yo a tener, ¿no?, en apropiarme de mi historia, de mi realidad, etcétera. Lo mismo en los demás, en los demás enfoques, ¿no? Esos 7 enfoques claramente diseñados. Entonces, esos enfoques, más los desempeños, más las competencias, las capacidades, el perfil del egreso, van a conformar el grupo mayoritario de los componentes del Currículo Nacional de Educación Básica. Ahora, la necesidad, bueno, ya se le he dicho, forma parte de la planificación. Los recursos inmateriales, ¿se acuerdan con el prerequisito? Puede ser importante señalar esos 5 prerequisitos, me supongo que lo han apuntado, y que el amigo que nos planteó su pregunta, lo hizo también eso, ¿no?, de que debemos conocer al estudiante, etcétera. Los recursos inmateriales también debemos recogerlo, ya hemos dicho, y los enfoques del currículo y las áreas curriculares, muy importante tomar en cuenta para desarrollar nuestros planes curriculares, tanto en la unidad y en la sesión. Más en la unidad y la sesión, porque en la programación curricular anual, seamos francos, es casi un copia-pega, ¿no? Si usted sigue el procedimiento, el diseño de la cartilla, está claramente señalado, ¿no? Simplemente el PCA, si quiere poner un nombre, los datos, y luego vienen los propósitos, que son competencia, capacidad, y ahí viene el cuadrito, ¿no? El periodo en unidades, el periodo en el tiempo puede ser bimestres o trimestres, y luego vienen las unidades. Estoy hablando de no pandemia, pero también de pandemia. Entonces, eso es parte de la elaboración, que creo que está en el segundo o tercer módulo con ustedes. Pues ahí está claramente diseñado, las competencias se copian y pegan de tu programa curricular, dependiendo de tu nivel inicial, primaria y secundaria, las capacidades también. Los desempeños no van en el PCA, muchos, ya, y seguro cuando toque estoy tomando del módulo que sigue, no va eso. El PCA es un documento que no es agarrar y buscar 120 hojas, 130 hojas, pegar todos los propósitos del área. ¿Para qué? Eso se debe hacer en la unidad. En la unidad sí lo tengo que diversificar ya, especificar más. En la otra, competencias, capacidad, los enfoques, los 7 enfoques debajo, y colocar las matrices de lo que voy a realizar.
con una X, qué sé yo, hago el cruce de lo que voy a hacer y luego lo llevo a mi unidad. ¿No? Y así, o sea, no es necesario tener tantas cosas, tantos detalles, como le digo, hasta bibliografía le colocamos, y eso no hace más engorroso. No es que mientras más hojas se presenta al director o a la directora, le va, ¡ay, qué bonito tu trabajo! ¿No? Ahora, si no lo va a revisar, bueno, si lo va a revisar es muy ampuloso, ¿no? Y además nosotros tenemos nuestro propio programa, ya no tenemos por qué estar, solamente es por diseño, ¿no? Determinar el propósito de aprendizaje con base en necesidades de aprendizaje identificadas, lógico, pues. ¿Qué necesidades de aprendizaje necesita el estudiante? Ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, la planificación que se puede dar a largo plazo, que es el PCA, o a corto plazo, que está la unidad y la sesión, o las experiencias de aprendizaje que se conocen ahora, hay 3 preguntas claves que estas están dentro del Currículo Nacional de Educación Básica. Las competencias currículo, ya sabemos que hay 31 competencias en secundaria, en primaria son 30 competencias, y creo que son 14 competencias en inicial, por ahí, aunque me estoy, sí, 30 en primaria, inicial, secundaria 31, y no sé si son 14 en el nivel inicial, pero todas estas competencias debidamente enclavadas en las áreas curriculares. ¿Qué aprendizajes previos tienen los niños y las niñas? Es importante, lo dijo también el video. Es necesario que para que el aprendizaje yo pueda entregarles a mis estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, redundo la palabra, necesario saber qué trae mi estudiante, ¿no? Porque de acuerdo a Piaget, por ejemplo, ya yéndonos al campo de Piaget, él dice que para que yo le dé nuevo conocimiento a un estudiante, a un individuo, yo primero lo que debo hacer es cuánto sabe para ayudarle, porque puede ser que yo le dé conocimiento muy amplio para su nivel o edad, que recae en algo que el estudiante no lo va a entender, o también le doy muy poco, muy por debajo de lo que él merece, y eso hace que el estudiante prácticamente no realice nada, ¿no? Sería una inutilidad, es una pérdida de tiempo. Por eso es bueno revisar los estándares, colegas, porque ahí es la medida exacta de lo que se va a enseñar, ¿no? Por eso, mucho cuidado con los estándares, ¿no? De aprendizaje, hay que leerlos bien y separarlos, luego tamizarlos con las capacidades para que salgan los desempeños y luego se enriquece o precisa, como dice el ministerio, ¿no? Y en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los niños y las niñas, ¿no? Eso, cuán cerca están del estándar o cuán lejos están del estándar y de acuerdo a los desempeños que se quiere lograr en la edad y el reloj. Es lo que yo les digo, es hacer una evaluación diagnóstica. En ese momento, en tiempo de no pandemia, se está haciendo la evaluación, ya se recogió la información, porque a partir de ahí se tiene que planificar. Y miren ustedes, aquí hay un desfase, ¿se dan cuenta? Si ustedes se han puesto a mirar bien, a ser muy detallistas o a ser muy específicos, ¿cómo vamos a planificar en los primeros 15 días de marzo, colegas, cuando, miren ustedes, sucede de que necesitamos conocer el estudiante primero, o sea, ver sus necesidades, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿no? O sea, estamos haciendo la evaluación diagnóstica para planificar, pero ya en los colegios, no en los colegios, bueno, ustedes se han reunido, la mayoría de los colegios se han reunido a través del Zoom u otro medio virtual, ya se reunieron para hacer la planificación. O sea, ya la planificación se está dando, pero recién está recogiendo la evaluación diagnóstica, o sea, para saber en qué puntos se encuentran, qué necesidades tienen y con qué recursos cuentan, sobre todo tecnológicos. Para eso se está haciendo la evaluación diagnóstica, ¿correcto? Para él, su fin primordial es ver qué carece el estudiante para yo poder planificar. Pero si ya la planificación se hizo en muchos colegios, en muchas teorías ya lo hicieron en manera virtual, qué sé yo. Entonces hay como un despropósito, como es un tirar para atrás. Y eso debería mejorar, ¿no? Para mí, con estudiantes se debe hacer una evaluación, se debería hacer una evaluación diagnóstica del primero, una semana antes son 2 semanas que nos dan. Yo plantearía, como de aquí en el futuro, ya les dije que nosotros no nos escapamos del trabajo remoto, pero lamentablemente vuelta cae en que no todos tienen, pero a través del celular se ha hecho, ¿no? Y reunir grupos, ¿no? No empiezan la clase todavía y recoger información, ¿no les parece? Entonces, esa primera semana recojo mi información, hago mi matriz de planificación, y la segunda semana de planificación, dentro de los 15 días que nos dan del ministerio, inmediatamente
colocarlos a hacer mi trabajo. ¿No les parece que sería mucho mejor? Porque aquí entramos las clases el 15 de diciembre y hay muchos que han entrado ya con su planificación hecha. Pero luego nos dicen, por favor, hagan su evaluación diagnóstica. Eso rompió todo el esquema. Yo me acuerdo, el día viernes 13 salió este comunicado del ministerio, 13 o 12, y el 15 empezaban las clases. Entonces, el profesor que ya había planificado, porque no se dijo nada, ya tenía que empezar el día 15, ha empezado con 0. Porque dice, no, nos dimos cuenta de que primero hay que recoger. Es cierto, pues, ¿cómo usted va a hacer una planificación y todavía con el problema que tenemos, si antes no conocemos la realidad, no vaciamos nuestro informe anual, el informe del año 2020 para este 2021, ¿cómo están? Por ejemplo, un casito así simple, seguro les ha pasado. Hay muchos chicos que el celular que tenían el año pasado, este año ya no lo quieren. Porque ya se han comprado otro celular y tienen otro número. Y es un problema de auxiliares, ¿no? En los colegios grandes se dan eso. Hay cambios, se comunica y no entra la llamada. ¿Por qué? Porque ya cambió de celular. Mire, cosas muy simples han originado algunos problemas, ¿no? Ahorita se está encaminando. Por eso que la planificación debe ser con participación del estudiante, porque al estudiante yo lo voy a hablar con ellos, me voy a interrelacionar con ellos y voy a decirle, bueno chicos, ¿cómo se sienten? Me supongo que van a decir que se sienten mal. ¿Qué necesidades tienen? A ver, ¿quiénes tienen recursos? Díganme quiénes tienen recursos, quién cuenta ya con un celular nuevo, me puede dar el nuevo número de su compañero que no se comunica con nosotros. Hacer una exploración, como decía el colega. Pero no lo hacemos, ¿verdad? Ahí está el problema. Muy bien, hay que diseñar organización, situación, estrategia y condiciones pertinentes, por supuesto. El propósito de aprendizaje es fundamental. Sin el propósito no podemos avanzar. Cuando el video se inicia, dice yo quiero irme y sale a Machu Picchu, ¿no? Ese es mi propósito, mi meta, ir a eso. Pero yo ahora, una vez que tengo eso, digo, ¿y ahora con qué cuento? ¿Qué tengo ahora para ir a ese lugar? Sí, voy a enseñar eso, pero ¿con qué cuento? ¿Qué es lo que tengo a la mano, no? Eso puede ser la evaluación diagnóstica, ¿no? La competencia, el desafío pedagógico, la implementación del proceso de enseñanza, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, ¿no? Yo involucro al desafío pedagógico en mi proceso de enseñanza-aprendizaje, voy a acompañar a los chicos como lo están haciendo ustedes, de manera permanente y pertinente, el monitoreo es permanente y pertinente, en la retroalimentación que ustedes hacen, de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué necesidades si yo no lo conozco, si tiene celular o no tiene celular? Y sé que el celular que comparte con su papá lo maneja en la mañana y en la tarde ya lo tiene él. Y yo estoy dando clases en la mañana, entonces no cuenta con celular. O está contando, tiene hermanitos cuyos hermanitos están con el celular, ¿no? Porque el celular no cuesta barato, al menos aquellos que se necesita poder mínimo pues más de 100 soles, ¿no? Y eso en los hogares no hay, por eso es que hay que comprender, por eso decía su colega, hay que conocer la realidad del estudiante, cómo está nuestro estudiante. Entonces, de chiquito sus hermanitos ya no los da, él lo maneja, y el pobre chiquito se queda sin celular. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, o el padre lo lleva a su trabajo porque lo necesita, lo deja sin celular. Entonces debo conocer, a partir de ahí debo orientar, ¿no? Mi proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que no sea algo que les vaya a caer de golpe y no pueda avanzar yo, me pueda detener. ¿Por qué? Porque mi grupo no está completo, porque hay chicos que ya cambiaron el celular, o porque hay chicos que sus padres les han quitado su celular, o porque estos ya no están ahí, o porque perdieron sus padres. Pues es tantas cosas en uno solo en tiempo de pandemia. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos nosotros las prácticas pedagógicas en general, ¿no? Entonces, ustedes saben que partimos de una situación significativa, que es algo que tiene que ver con la realidad. La realidad es hoy, eso lo recojo de mi evaluación diagnóstica, ¿no? A partir de ahí, yo puedo seleccionar, crear estrategias, materiales o recursos educativos de las cuales me pueda copiar, como decía el amigo, conocer el lugar donde se encuentran, en los talleres, en los laboratorios. Yo debo brindar oportunidad de diferenciar a estudiantes. No todos los estudiantes aprenden por igual. Yo hago mi retroalimentación en tiempo de pandemia y tengo que brindar oportunidades a los estudiantes. Y cuando habla de diferenciados, no necesariamente nos vayamos al campo inclusivo. También eso, pero también aquellos que no tienen celular. Entonces digo, ¿sabe qué? Juanito, María, ustedes que su celular, pero tienen en la tarde los atiendo.
Por eso el trabajo ahorita del profesor es muy, ¿qué les digo?, agotador. Yo veo colegas que empiezan en la mañana y terminan 7, 8 de la noche y el sábado y ahorita justamente siguen trabajando. Es agotador y lo entendemos, ¿no? Lo entendemos porque así es. Hay muchos dirán, no, el trabajo de casa, el profesor se la lleva todo. No, porque tenemos que estar pendientes de los estudiantes, tenemos que estar monitoreándolos, porque de eso también depende nuestro trabajo. Nos van a monitorear también a nosotros y supervisar. Hay que generar evidencias de aprendizaje. Nosotros queremos obtener el producto de la evaluación para poder evaluarlas. Pues vamos a tener que recoger evidencias. ¿Cómo va a alcanzar esas evidencias? Si el celular es pequeño, no alcanza, se llenó pronto. Hay que recomendarle técnicas de cómo eliminar los datos para que pueda almacenar mejor. Mira, niño, ándate aquí, desaparece fotos, desaparece videos para que solamente abras los que tú quieres. Entonces tú puedes almacenar cantidad de datos, el resto no. Pero eso hay que enseñarles al estudiante. Hay formitas, completen el celular nada más. Usted se va, determina inmediatamente los 3 puntitos en los ajustes y ahí busca usted todas las operaciones. Lo desaparece, lo elimina, ¿sí? Y simplemente ya no. Le pueden llegar fotos en cantidad, no se llena su celular. Solamente abro lo que yo quiero y lo elimino. Abro y elimino. ¿Por qué? Porque si no mi celular se llena. Eso también el estudiante debe saberlo, como el profesor, ¿no? Considerar diversos espacios educativos. Claro, los espacios ahorita están en la casa, es cierto. En un tiempo de no pandemia, los espacios son diversos. Como les vuelvo a decir, en la mañana también. Por favor, no hagamos del aula nuestro centro de inicio y fin de año. Ahí, 4 paredes, ahí siempre, ahí siempre. Ahora nosotros por necesidad estamos siempre aquí, ¿no? Frente a una pantalla. Pero en el tiempo de no pandemia, chicos, salgan, los chicos necesitan salir. Y ustedes en la selva maravillosa tienen lugares maravillosos. Lo único que hay que tener es un poquito de cuidado, ¿no? Porque el chico no se va a pasear, el chico lo que va es buscar información, se va a proveer de materiales para poder investigar, ¿no? Usted le hace una guía de observación. Esto vas a observar y cuando lleguemos a clase vamos a preguntar y vamos a interactuar y socializar. El chico debe saber qué cosa es socializar. Ellos socializan y socializan con el profesor, toda la información que tienen. Entonces, para eso es importante que el niño no esté en 4 paredes, se aburre. Hay chicos que quieren explotar ya. En su casa están encerrados y vuelta llegan a la escuela y siguen encerrados. Estoy hablando de tiempo de no pandemia. En el tiempo de pandemia, pues bueno, no hay otros espacios, ¿no? Tiene que ver dónde coja la señal, etcétera, ¿no? Brindar espacios de retroalimentación a través de la coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. Esos en etapas de pandemia y no pandemia se están dando. La retroalimentación, devolver aquello que le falta al estudiante o que no lo supo aprovechar en su momento porque estuvo distraído, etcétera, hay que devolverle eso. Eso se llama retroalimentación, ¿no? Y hay que pedirle que los estudiantes se coevalúen y cuánto mereces tener, ¿no? Honestamente, cuánto mereces tener de acuerdo a las evidencias. No, se puede aprovechar esto. Preguntar y repreguntar, siempre hay que estar preguntando. En la retroalimentación, por favor, es preguntas y repreguntas, ¿ah? Ahí se aplica mucho el método socrático, la mayéutica. Utilicen mucho las preguntas y las respuestas, el análisis. En esa retroalimentación tienen que preguntar y volver a repreguntar, y los chicos que participen, ¿cómo lo hiciste? ¿Pudiste hacerlo mejor? ¿Por qué fallaste en esto? Esa es la retroalimentación también. Informarle a los chicos, decirle, bueno, ¿y qué pasó? Porque lo hiciste muy bien, te felicito, pero a ver, dime, si lo podías hacer mejor, dime tú, yo te apoyo, ¿qué más puedes hacerlo? Esta parte, ¿cómo es? Esta evidencia para mejorarlo, ¿cómo debiste presentarlo? ¿Por qué lo sacaste en varias fotos? ¿Por qué lo sacaste en una sola foto? ¿Por qué no lo hiciste así? ¿Por qué no? Y el profesor inmediatamente darle la información de cómo debe hacerlo. Ese es nuestro trabajo, queridos colegas, ¿no? Fortalecer criterios para recoger las evidencias. Saben que es fundamental el recoge de evidencias para ver el progreso de aprendizaje del estudiante, ¿no? Y ver y evaluar si estas evidencias realmente son aprendizajes significativos que está logrando el estudiante, ¿no? Cuando se determina el propósito de aprendizaje, o sea, el desarrollo de competencias, capacidades, el estudiante requiere un tiempo determinado. Cuando, por ejemplo, en Aprendo en Casa, el AEC, es necesario que los chicos tengan un tiempo más o menos para que puedan todo eso que han recibido, poder concatenar en su cerebro, llevarlo, y los apuntes que han hecho, ¿no? Porque de repente pasó tan rápido que se olvidaron.
¿no? Y no tuvieron la oportunidad porque hubo distracción, porque en la casa también están cocinando, haciendo ruido, entonces no estuvieron bien atentos, ¿no? Entonces todo eso, los criterios para recoger, hay que darle tiempo a los chicos, ¿no? Ya la clase, en la tarde me das tu evidencia, pero usted le está pidiendo evidencia, pero también el colega de las otras áreas también está pidiendo evidencia, secundaria, por ejemplo, ¿no? Y el otro también está pidiendo evidencia, todo el mundo le pide evidencia y el chico se llena, más estrés que tiene, abandona mejor ya y dice estoy enfermo y usted no lo puede dejar de no atender, está enfermo y ya pues se reporta enfermo. O también los chicos son milenios. ¿Usted cree que le van a enseñar a un chico a manejar este recurso de la tecnología del celular? ¿Usted cree que no, los estudiantes son millennials. Ellos nacieron con esto, nacieron. Nosotros no hemos nacido con esto. O sea, hemos tenido que adaptarnos al celular. Ellos no, ellos lo manejan al revés del derecho, pero lo manejan bien, ahí es donde nosotros les ganamos. Nosotros tenemos que señalarla, ¿no? Los chicos podrán usar muy bien, yo he comprobado. Los chicos podrán usar muy bien esto, pero no saben hacer un cuadro texto, no saben hacer una diapositiva, no lo saben, no saben hacer un cuadro Excel, arrojar gráficos, resultados, no lo saben. A eso no le han ganado al profesor. Pero a decirles esas cositas de cómo hacer, ellos lo saben, no es necesario que no lo pueda. Cómo enviar tus evidencias, en un clic están enviando. Ellos manejan muy bien esto. Entonces, hay que darles oportunidad que presenten mejor sus evidencias, porque eso también nos va a permitir a nosotros evaluarlos mejor, mejores aprendizajes, y qué bien, felicitarlos, ¿no? Y recuerden que cuando se equivocan, aprovechar del error. El error es constructivo, no destructivo. El error no elimina al estudiante, lo elimina al profesor que no hace caso. El error debe servir a ustedes para poder retomar el camino, ¿no? Se equivocó en esto, pero qué bien, mira, a partir de este error tú vas a aprender porque esto se hace así. El error constructivo, lean, en Google hay cantidad de información del el enfoque de error constructivo. Y algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo establecer criterios para evaluar la experiencia de aprendizaje? ¿Qué criterios tiene que establecer usted? Va una técnica, bueno, la técnica es de observación simple, puede ser un instrumento, puede ser la lista de cotejo, ¿no? Pero la lista de cotejo es para aquellos que es muy sencillo, porque la lista de cotejo solamente te permite decir sí o no, no te permite otra cosa, ¿no? Entregó, sí, pero si lo entregó mal, ¿qué va a decir usted? ¿Lo entregó? Pues cumplió, ¿verdad? De repente elaborar ya rúbricas, ¿no? Rúbricas con criterios de evaluación. Según el programa que ha establecido, cómo establecer las evidencias del aprendizaje, cómo establezco el tipo de evidencias que va a presentar el estudiante. Muchos solamente se abocan en que sean fotos. No, también puede hacer diferentes gráficos, apoyarse en algunos emoticones que ellos, miren, aprovechemos lo que ellos saben para nosotros también aprovechar. Yo le diría, a ver, preséntame tu estado de ánimo en un emoticón. ¿Cómo te sientes ahora? No que me hable y basta con la carita de un emoticón que me presenta y yo digo cómo está. Ahora sí, ¿me podrías explicar por qué escogiste este emoticón, este emojito? ¿Por qué lo escogiste? Y verdad que te va a decir por esto, profesor. Es riquísimo eso. Aprovechar el dominio que tienen los millennials, los chicos, para nosotros sacarle provecho. Pues. Pero para eso tenemos que estar a la vanguardia. Pero recuerden, ellos conocen mucho de esto. Pero no nos asustemos. Nosotros tenemos también mucho que enseñarles. De eso no se preocupen. Bueno, los tipos de planificación, que eso ya los voy a avanzarlo porque eso está en el segundo módulo, que son planes curriculares, me parece, de corto plazo. Para mi gusto, deben ser 3. Para mi gusto, son de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. De largo plazo, el PCA, Progresión Curricular Anual. El de mediano plazo, la unidad de aprendizaje, unidad didáctica puede ser de aprendizaje o proyecto. Y esta de corto plazo, sesión de aprendizaje o experiencia que tiene dominadora. Pero el ministerio lo llama largo y corto plazo, yo no me hago problemas por ello. Bueno, ahí tienen ustedes la exposición del día de hoy. Ahora sí quiero participaciones. Había una colega que había levantado su mano, no quiero faltarle respeto, pero habíamos quedado en la temática, ¿no? La mecánica de cómo va a ser la exposición, y dijimos que al final pueden emitir su opinión para no desvirtuar la presión, ¿no? A ver, Liliana. Dígame, Liliana, plantee su pregunta y si lo pueden hacer a través del chat, también yo lo voy a leer. Adelante, Liliana.
Liliana Marina. A ver, Liliana Marina, usted está con el audio abierto, va a participar. Excelente. Puede ser un aporte, puede ser algo que haya quedado en el tintero no se ha entendido mucho para poder tomar mayor relevancia al respecto, o puede ser algo que quiere usted preguntar y que tiene dudas con lo que respecta a su trabajo. Estoy para eso. ¿Sí? A ver, Liliana, parece que Liliana quiere participar o es que de repente tiene problemas con su audio. Liliana Marina. ¿Sí? ¿Me equivoco? Y si no fuera así, puede apagar su audio para que participe otro. Pero si va a participar, adelante, Liliana Marina. ¿Sí? Adelante. No tenga miedo, acérquese. No sé si está con celular o está con laptop. ¿Sí? Porque veo que usted tiene abierto su audio, Liliana. Seguro que va a preguntar. Y usted está con una laptop o una PC. No tiene celular. Por lo tanto, puede preguntar, mi estimada, a no ser que tenga problema con su red. ¿Sí? Y si no fuera Liliana, otra persona, por favor, puede hacernos alguna pregunta, algún aporte, alguna de las cosas que había dejado como preguntas por ahí, cómo le está yendo con su evaluación diagnóstica, comente para yo de alguna manera, en lo poco que yo les pueda ayudar, decirle cómo lo están haciendo. Esta semana que ha habido digamos, trabajar con los estudiantes, cómo les ha ido, ¿no? ¿Qué problemas tienen? Alguna experiencia que tenga que contarnos. No se preocupe. Liliana, te veo de nuevo que quieres hablar, participar, adelante. Adelante, Liliana Marina. ¿Sí? ¿Alguna participación? Si no fuera así, a ver. Escriba, Liliana, puede hacerlo a través del chat. O alguien puede escribir a través del chat. Me gustaría conversar sobre algo, a ver, contarme en dónde labora, en qué nivel, en qué lugar y cómo les ha ido estos días, ¿no? O qué dificultades han tenido, sobre todo en la planificación, ya que se trata de este módulo de planificación. O de repente quieren que retroalimente algo que quedó ahí y que como que no se aclaró oportunamente, o una dificultad en comprender entre lo que usted tenía, sus saberes previos, y se ha creado un conflicto cognitivo con lo que yo les he dicho. También puede ser. Y esto hay que hacerlo siempre en las aulas, ¿ah? Siempre hay que hacerlo en las aulas, porque ocurre que los saberes previos es lo que yo tengo. Ustedes han venido con saberes previos y yo le estoy dando nuevos conocimientos a partir, claro, no he hecho una evaluación diagnóstica, no he rescatado saberes previos, pero en la medida que he expuesto, muchos de ustedes podrán decir, profesor, esto que a mí me dijeron que esto era así, y usted me dice que es así, a ver, acláreme usted, ¿ha cambiado o es algo que, con otras palabras, como el ministerio siempre para cambiando términos, etcétera? A ver, Liliana, una vez más, ¿puede comunicarse? Tiene problemas, me parece. No hay más participación, ¿verdad? Muy bien. Un agradecimiento a Alfonso también que se comunicó, que seguro me está escuchando. Ya no hay otra participación. Creo que solamente pedirles y agradecer infinitamente a Iselmía por la oportunidad que se me ha dado para entablar una conversación con ustedes en esta reunión tan amable del primer módulo, ¿no? De su especialización. Nos estaremos viendo pronto y si no hay ningún problema y si ya no hay preguntas, tampoco en el chat, nos estaremos viendo. Lo único que pasen sobre los criterios para valorar las evidencias. Ah, ya, Lita Ricopa. Miren, para valorar las evidencias hay muchos criterios que tomamos, ¿no? Ahora, dentro de las evidencias va a depender mucho de qué tipo de evidencia usted está solicitando al estudiante, ¿no? Los criterios generalmente están valorados a partir de qué es lo que yo quiero lograr con mi estudiante, o sea, del aprendizaje que yo le he dado a través, no sé, le he hecho una clase no necesariamente igual de aprendo en casa, y si es de aprendo en casa, ¿qué es lo que necesito yo, no? Los criterios más sencillos son si realizó las evidencias oportunamente de acuerdo a la clase señalada o
el criterio que puede haber también es si esa evidencia en qué ayuda a resolver problemas, ¿no? En qué ayuda a resolver problemas de mi planificación. Cuando yo he planificado, yo he hecho algunas, a la primera parte, propósito de aprendizaje, yo quiero pedir qué competencia puedo desarrollar. Mi estimada Lita Ricopa está enfocada a las capacidades y a los desempeños que quieres lograr. Cuando tú declaras tu desempeño, que está precisado, tú señalas qué evidencia quieres lograr. Y ahí se toman los criterios, ¿no? Para valorar, o sea, para evaluar. Los criterios, ustedes saben que las evidencias son de dos tipos, ¿correcto? Son tangibles, algo que lo podemos tocar. En estos momentos no hay eso. Son intangibles cuando los podemos ver, escuchar, etcétera. Un audio, una grabación, etcétera, es no tangible. Entonces, los criterios tienen que estar valorados en ese sentido, ¿no? De acuerdo a mi propósito de aprendizaje, de acuerdo a la competencia y capacidad y desempeño que he logrado. El inmediatamente relacionado con la evidencia es el desempeño. Si tu desempeño ha sido, por ejemplo, que el chico va a oralizar, por ejemplo, una lectura de un cuento, esa evidencia que va a ser recogida por ti, tú lo vas a valorar a través de la evidencia que te va a mostrar. ¿Cómo te lo va a dar? Te va a dar en un audio. Ese audio tiene que ser valorado y evaluado. Te va a decir una frase, te va a leer algo, qué sé yo, de acuerdo al desempeño precisado. El desempeño, recuerden que el desempeño de aprendizaje se transforma en criterio de evaluación. Repito, cuando tú haces tu propósito de aprendizaje en tu sesión, ¿se acuerda de tiempo no pandémico? Tú hacías tu competencia, tu capacidad, tus desempeños. Y al ladito venía las evidencias. Las evidencias es aquello que hace el estudiante del desempeño. ¿Qué quieres que haga? Que escriban, que hagan un recetario, que que oralicen algo, no sé, que presenten algo. En base a eso, en base a ese desempeño, tú vas a hacer la evaluación. Y eso se llama criterio de evaluación. O sea, el desempeño que tú precisas, que tú le das, se transforma inmediatamente en evaluación, en criterio de evaluación. Se cambia la palabrita nada más. Entonces, el criterio va a ser el mismo desempeño. A veces, algunos colegas he visto que por cada desempeño tienen dos valoraciones, o sea, dos criterios de evaluación. Quieren que lo presenten el visualizador gráfico en tiempo de no pandemia y quieren que también exponga. Son dos a la vez. Uno va a oralizar, que es, diríamos, que es no tangible, y un tangible, la presentación de un trabajo, ¿no? De un visualizador, un resumen en una hoja. Entonces, ahí hay dos evidencias, uno tangible y uno intangible, pero los dos apuntan a los desempeños. ¿Qué son evidencias? O sea, prácticamente lo que quiero decir, mi estimada Rita, que los criterios de evaluación son en base a los desempeños que quieres lograr. Y en base a esos desempeños tú puedes evaluarlo, ¿no? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? Tú ahí fácilmente a través de una lista de cotejo. Lo presentó oportunamente, lo hizo bien, etc. Ahora, si tienes una rúbrica, los criterios de evaluación ya cambian, son más sofisticados, más definidos, más específicos. Es un poquito difícil, pero a veces uno se ahorra el tiempo. Si yo quiero, por ejemplo, evaluar una exposición, mis criterios de evaluación serían los siguientes, ¿no? Que presente, por ejemplo, en cuanto al material, que lo presente limpio, sin errores, bien escrito, por ejemplo. Ahora, en cuanto a la exposición, el segundo criterio, que sea claro y preciso, que domine el tema, ¿no? Etcétera. ¿Se dan cuenta? Son criterios que yo tomo, ¿en dónde? En una rúbrica. Es mucho más específica. Y de acuerdo a cómo lo haga, yo voy calificando. Si el chico expuso totalmente el tema con conocimientos, domina, A. Si el chico forma solamente una parte, se entendió de la exposición que hizo, B. Poco se le entendió nada, C. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vaya el nivel de avance, el nivel de calificación inclusive, ¿no? Eso se puede establecer en una rúbrica.
Mientras si usted utiliza una lista de cotejos, te permite decir, lo hizo o no hizo. Presentó el visualizador gráfico, expuso, sí, pero no te da pie para decir si lo expuso bien o lo expuso mal. A ver, Lita Ricopa, si es satisfecho su pregunta o en su defecto puede abrir su micrófono y señáleme, no hay problema, tenemos tiempo todavía. ¿Sí? A ver, Lita, por favor, en cuanto a su pregunta, a lo que quería saber sobre los criterios. ¿Cómo yo evalúo las evidencias y qué criterios tomo? ¿No? Va a depender mucho del desempeño que quiero lograr, ¿no? Porque es el desempeño el que necesita de evidencias, ¿no? El desempeño necesita ser evaluado a través de evidencias. Yo recojo esa evidencia y en base a eso lo evalúo. ¿Alguna otra pregunta? Alfonso, ¿Alfonso quiere hablar? A ver, mi estimado Alfonso. ¿Sí? Muy bien, gracias Lita, gracias. Alfonso, por favor, ¿alguna pregunta? Te veo que estás con el audio abierto. Sería tu última pregunta. Gracias Lita, gracias por eso, gracias por comprender. ¿Sí? A ver. Doctor, saludos desde Requena, las explicaciones están claras. Gracias, Denis, gracias. También les quiero decir con respecto a la evaluación diagnóstica. En la evaluación diagnóstica lo que se ha hecho también es establecer criterios de evidencias. Ahí es otro caso ya. Ahí es otro caso ya. Va a depender mucho del tipo de evidencia que quiere recoger. En la evaluación diagnóstica ya es otro caso. Yo le estoy hablando a nivel de planificación nada más. Por favor, colegas, no confundir. Por ahí llevar, el doctor me dijo esto y yo no lo entendí bien o sí me ha dejado un poco en duda. No. En la evaluación diagnóstica son otros criterios en base al recojo de información. Ese tipo más va por cómo se siente el estudiante, cómo he conversado con mi estudiante, está motivado o no está motivado para yo hacer sesiones de motivacionales, para recuperar su parte emocional. Muy bien, ¿están claros? Dice muy bien. Muy bien, Alfonso, no sé si tiene dificultades para preguntar. Hoy, por mi parte, muchísimas gracias a ustedes, a todos, a Liliana, a Lita, a Alfonso y todos, ¿no? A Delicia, a Inés, a Leiter, a Denis Sagaceta, señora Murrieta que estuvo desde un inicio, a Sara Peso y a todos los demás. Un agradecimiento desde Trujillo, un abrazo grande, una feliz Pascua el día de mañana, que Dios nos dé muchas bendiciones, que alguna vez, si Dios quiere, nos encontremos en el camino, ya en forma presencial. Eso va a depender mucho de cuidarnos, ¿ya? Eso va a depender mucho de cuidarnos. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Eso